La asombrosa historia de la reina Esther, el coraje que cambió el destino de su nación. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Bajo el abrasador sol de Susa, una niña judía camina sola entre callejones polvorientos, con el corazón latiendo al ritmo de un imperio que ni siquiera sabe que ella existe. Se llama Hadasa, y aunque sus pies descalzos sienten cada piedra del camino, dentro de su mirada late un secreto más poderoso que los ejércitos del rey Asuero, el destino de toda una nación. Hadasa perdió a sus padres demasiado pronto. No hay tumba conocida, ni flores que recordar, solo el eco de voces que se desvanecieron cuando la invasión babilónica arrasó Jerusalén décadas atrás. Su pueblo vive ahora esparcido, sosteniendo la esperanza como un hilo fino, y, sin embargo, cada amanecer en Susa parece corroer esa esperanza con nuevos impuestos, nuevos decretos y nuevos dioses extranjeros que claman lealtad. Mardoqueo, su primo mayor, la acoge en su humilde hogar y se convierte en su mentor, padre y amigo. A diferencia de los cortesanos persas vestidos de púrpura, Mardoqueo viste ropas gastadas, pero sus palabras están llenas de la sabiduría de la Torá. En ese pequeño espacio, una casa de adobe en un barrio abarrotado de extranjeros, Hadasa aprende a escuchar las historias de los profetas, pero también a leer en los ojos cansados de su pueblo la necesidad de un milagro. Cree que ella es insignificante, una más entre miles de exiliados. Sin embargo, cada gesto que observa en Mardoqueo, como comparte pan con el pobre, como ora al amanecer, como rehúsa doblar la rodilla ante los ídolos persas, siembra en su corazón una semilla de fe indomable. Las calles de Susa huelen a especias, a sudor y a hierro caliente. Caravanas llegan con seda, oro y rumores sobre los caprichos del monarca. Para los persas, Hadasa es invisible, hasta que un día la Guardia Real publica un edicto que convulsiona cada hogar: el rey busca una nueva reina. Se anuncia un concurso monumental donde las jóvenes más bellas del imperio serán reunidas y sometidas a un largo proceso de preparación cosmética. No es una invitación, es una orden. Cuando los soldados recorren el barrio judío, Mardoqueo comprende que resistirse significa muerte. Con lágrimas que no permiten caer, toma la mano de Hadasa y le susurra su nuevo nombre, Esther, estrella en persa, un velo que protegerá su identidad. Aquella noche, Hadasa empaca lo poco que tiene. Podría haber sentido emoción ante la promesa de perfumes exóticos y tapices bordados en oro, pero su corazón solo siente la desgarradora certeza de que abandona la única familia que le queda. Antes de partir, Mardoqueo la lleva a la azotea. Bajo un cielo donde la Vía Láctea parece un río de luz, le recuerda el pacto de Dios con Abraham y la valentía de sus antepasados. No olvides quién eres, dice. Aún en un trono de marfil, sigues siendo hija del Altísimo. Hadasa memoriza cada palabra, como quien guarda un mapa para regresar a casa cuando todo alrededor parece un laberinto. El camino hacia el palacio es un desfile de contrastes. Carros adornados con oro avanzan junto a camellos cargados de tributos, eunucos vociferan órdenes en persa, y esclavos de naciones conquistadas cantan en idiomas que pocos comprenden. Esther viaja en silencio, sintiendo cómo su identidad se deshilacha con cada kilómetro. Sabe que no podrá revelar su fe, ni su pueblo, ni su nombre verdadero. Aunque todos los ojos se posan en su belleza, ella teme que el secreto ardiendo en su pecho la devore. Cuando cruza los portones del harén real, el aire huele a mirra e incienso. Pasillos de mármol reflejan lámparas bañadas en aceite perfumado. Eunucos van y vienen midiendo el porte de cada muchacha. En aquel instante, Esther comprende, su vida ya no le pertenece. Sin embargo, entre la ansiedad y el incierto futuro, brota una convicción insospechada: Dios no la ha llevado hasta allí para perderla, sino para usarla. El eco de las palabras de Mardoqueo retumba en su memoria: quien se mantiene firme en honor a Dios, Dios lo sostiene en medio de los reyes. Esa noche, antes de sumergirse en el primer baño ritual de especias, Esther mira su reflejo en el agua y promete no permitir que los aceites reales borren su esencia. Cierra los ojos y ora en silencio: Señor, soy tan pequeña como una brizna de paja en el viento, pero si tú soplas, puedo encender una chispa que cambie el curso de los cielos.
sin saberlo, mientras una estrella recién nombrada se alista para un destino inimaginable, los engranajes de la providencia comienzan a girar. El palacio, la corona, los banquetes, la conspiración, todo está ya escrito en la tinta invisible de la voluntad divina. Y aunque Esther aún se siente huérfana, pronto descubrirá que el Rey de Reyes nunca abandona a sus hijas. El eco de tambores y cuernos resuena en los patios de Susa, cientos de jóvenes, engalanadas como ofrendas vivientes, desfilan hacia un destino incierto. Entre ellas avanza Esther, con los ojos fijos en las cúpulas relucientes del palacio. En su mente se cruza un pensamiento tan intenso como el perfume de mirra que impregna el aire: si el Rey de Cielos me ha traído aquí, no es para convertirme en prisionera, sino en llave de un milagro que aún nadie sospecha. El gigantesco complejo real se extiende ante Esther como un atlas de mármol y oro. Columnas labradas con motivos de leones alados sostienen artesonados pintados de azul lapislázuli, los suelos reflejan mosaicos que narran conquistas y banquetes de épocas pasadas. El camino hacia el harén parece interminable, y cada arco sucesivo, custodiado por eunucos silenciosos, va clausurando, una tras otra, las puertas de su antigua vida. A su alrededor, las jóvenes compiten en discretas miradas de recelo, cada gesto, cada suspiro, es una carrera por el favor del soberano más poderoso de la tierra. El responsable del harén, Hegai, observa a las recién llegadas con ojo calculador. Lo mueve la ambición de presentar al rey la joya perfecta, su reputación depende de ello. Cuando posa la mirada en Esther, percibe algo que va más allá de su innegable belleza, una mezcla de compostura, humildad y brillo interior que pocas cortesanas pueden imitar. Como un lapidario experto, decide pulir ese diamante. Le ofrece los mejores aposentos, 7 criadas escogidas y un régimen exclusivo de aceites y especias. Las demás susurran envidia, Esther responde con gratitud serena. Empieza entonces un proceso de 12 meses de preparación, 6 dedicados a la mirra, cuyos aceites arrancan impurezas hasta del alma, y otros 6 a ungüentos de especias y perfumes que prometen dejar cada pincelada de piel como seda. Durante el día, Esther aprende a caminar sobre alfombras persas sin que los brazaletes tintineen, a doblar las rodillas en señal de respeto sin agachar la dignidad, a leer los protocolos de etiqueta como si fueran versos inspirados. De noche, mientras las demás sueñan con coronas y banquetes, ella repasa en silencio los salmos que Mardoqueo le enseñó. Cada verso se convierte en una armadura invisible contra la tentación de olvidarse de quién es. Una tarde, al contemplar su reflejo en el espejo de bronce bruñido, descubre un cambio inesperado, ya no ve a la huérfana descalza, sino a una mujer erguida, consciente de su valor. El resplandor no proviene de las joyas ni del col que enmarca sus ojos, sino del fuego de su fe, avivado día tras día por la oración secreta. Es entonces cuando Hegai le pregunta si desea algo especial para la presentación real. Las otras candidatas piden collares deslumbrantes, vistosas sedas importadas de la India, coronas de perlas. Esther responde, lo que tú consideres mejor. No es falsa humildad, es confianza en el Dios que guía incluso la mano de un eunuco persa. Llega, por fin, la noche de su comparecencia ante el rey Asuero. Un séquito la conduce por corredores iluminados por antorchas aromáticas. Cada paso resuena en su pecho como un tambor de guerra, con cada latido, recuerda el clamor de su pueblo por justicia, la promesa de Abraham, la valentía de Débora y Ruth. Cuando cruza el umbral del salón del trono, el murmullo se apaga. Los nobles detienen la respiración, los músicos bajan sus laúdes. El rey, ataviado con manto de púrpura y corona engastada en turquesas, alza la vista. En ese instante, el tiempo parece plegarse, el pasado de esclavitud en Egipto, el destierro en Babilonia y el futuro incierto de los judíos se tensan en un fino hilo que descansa en la mirada de Esther. Asuero extiende el cetro de oro. Es el gesto que divide la vida y la muerte. Al tocar su extremo, Esther siente que el peso del cetro es liviano comparado con la carga de convertirse, sin saberlo, en protectora de su pueblo. El rey pronuncia un veredicto que retumba como trueno, sea ella mi reina. Un aluvión de alabanzas inunda el salón, y sin embargo Esther no escucha los vítores, escucha el susurro del espíritu que confirma su propósito: te he puesto por cabeza y no por cola, por luz en un reino de tinieblas. La coronación se celebra con un banquete que dura días.
Vinos especiados, dátiles cubiertos de miel y cuencos rebosantes de granadas ilustran la opulencia persa. Aún así, el corazón de Esther no se embriaga de lujos. Cada copa alzada, cada canción de los bardos, le recuerda que su realidad es un campo de batalla invisible. Sabe que la corona es tan frágil como el cristal, basta un decreto para que el favor se transforme en condena. Cuando la algarabía se disipa y el último músico recoge su laúd, Esther se retira a sus aposentos. Se arrodilla, apoya la frente en la alfombra y, entre susurros, entrega su nueva identidad al Dios que jamás la ha abandonado. Si este trono no sirve a tu designio, ora, que se desplome. Pero si es la herramienta para salvar a tu pueblo, fortaléceme para soportar su peso. Afuera, la luna llena pinta de plata las terrazas del palacio. Adentro, una reina recién ungida declara la batalla más trascendente de su vida, sin pronunciar aún una sola palabra de guerra. En los corredores, cortesanos y eunucos comentan maravillados la elección del rey. Nadie imagina que tras esa corona brilla la luz de una causa que trascenderá los archivos imperiales. El destino se ha puesto en marcha, un anillo real firmará pronto un decreto de muerte, un enemigo acechará con odio, y una joven huérfana, ahora reina, deberá decidir entre la seguridad del palacio y el llamado ineludible del cielo. Esa decisión, forjada en los corredores perfumados de Susa, será la chispa que incendie la historia. En el corazón de la corte, donde los susurros valen más que el oro y una mirada puede sellar un destino, un hombre se alza con un odio tan afilado como la cimitarra de un verdugo. Su nombre es Amán, y mientras acaricia el sello real que pende de su cuello, diseña un plan tan vasto que podría borrar a un pueblo entero con la misma facilidad con que se sopla una vela. Amán el agageo no siempre fue grande. Hijo de una familia amalecita cuya amargura ancestral contra Israel se remonta a los desiertos de Éxodo, aprendió desde niño a convertir la envidia en ambición. Su ascenso en la administración persa fue meteórico, un rumor sabiamente colocado aquí, un favor concedido allá, y pronto captó la atención del rey Asuero, quien, fascinado por su destreza política, lo elevó por encima de todos los príncipes. Concederle el anillo real, esa pieza de ónice incrustada de oro que sella los decretos imperiales, fue como entregar dinamita a un pirómano. Para congraciarse con el nuevo virrey, la corte dictó un protocolo: doblad rodilla ante Amán. Y así lo hicieron todos, menos un hombre, Mardoqueo. Día tras día, junto a la puerta del rey, aquel judío erguía la espalda y clavaba los ojos en el horizonte, negándose a rendir adoración a un mortal. Los guardias, incómodos, le recordaban las consecuencias de su desafío, pero Mardoqueo replicaba con calma inquebrantable: soy judío, solo me inclino ante el Dios viviente. Esa frase se convirtió en chispa y, en el pecho de Amán, prendió un incendio. La humillación pública no era algo que el orgulloso ministro pudiera tolerar. Sus consejeros le propusieron castigar a Mardoqueo en secreto, tal vez confinarlo a la oscuridad de un calabozo. Pero el odio de Amán ya no tenía fronteras individuales, quería erradicar la causa, no solo el síntoma. Investiga, calcula y arregla sus fichas como maestro de ajedrez, descubre que Mardoqueo pertenece a la dispersa comunidad judía, esa minoría que vive aferrada a leyes distintas, con un Dios que no comparte. El resentimiento de Amán se fusiona con una antigua sed de venganza y muta en genocidio. Con el anillo real en la mano, Amán se presenta ante Asuero con un discurso envenenado: hay un pueblo diseminado entre los pueblos de tu reino, sus leyes no se parecen a las tuyas, ni obedecen tus mandatos, conviene al rey exterminarlos. Ofrece 10.000 talentos de plata para los tesoros del reino, suficiente para financiar campañas militares enteras. El monarca, distraído por sus propios asuntos, confía en su ministro y entrega el anillo, una sacudida de muñeca que legitima la muerte de cientos de miles de inocentes. La fecha de la matanza se decide mediante suerte pagana que Amán cree infalible. El calendario señala el día 13 del mes de Adar. Se redacta el decreto en todas las lenguas imperiales, jinetes montan corceles de posta, llevando pergaminos sellados a cada provincia. El tamborileo de los cascos sobre la arena anuncia un desastre escrito con la frialdad de tinta negra. En Susa, la capital, los heraldos leen la proclama ante multitudes atónitas. Comerciantes dejan caer sus balanzas, madres aprietan a sus hijos contra el pecho,
ancianos murmuran salmos prohibidos. Los persas desentienden su mirada, algunos incluso sonríen ante la oportunidad de saquear. La ciudad se sumerge en desconcertante dualidad, mientras el palacio brinda con vino de dátiles, los callejones judíos se llenan de un llanto que rasga la noche. Mardoqueo, al oír la noticia, rasga sus vestiduras y se cubre de cilicio y ceniza. Recorre la plaza principal clamando con voz desgarrada. Su grito no es simple dolor, es una trompeta que pretende atravesar los muros del harén, llegar a Ester y romper su burbuja de mármol y seda. Envía mensajeros, hace llegar el texto del edicto y advierte, piensa que si callas ahora, alivio y liberación vendrán por otro camino, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entre cortinas de lino azul, Ester tiembla al leer cada línea. Sus damas se alarman, persuadiéndola de que no se implique, no arriesgues tu vida, recuerda la ley, nadie puede presentarse ante el rey sin ser convocado. Pero el veneno de Amán ya corre por las calles, la sangre de niños inocentes se vislumbra en los adoquines de un futuro cercano. La pulseada entre cobardía y valentía se libra en el silencio de su alma. Mientras tanto, Amán celebra. Ordena construir en su patio una horca de 50 codos de alto, 15 metros, para colgar a Mardoqueo a la vista de todos. La estructura se erige como un macabro obelisco que proyecta su sombra sobre la ciudad, recordatorio de lo que sucede a quienes desafían su autoridad. El sonido de los martillos golpeando la madera se mezcla con los suspiros de un pueblo que aún no sabe si vivirá para ver la próxima luna. El palacio se ensombrece, no por falta de antorchas, sino por la densidad del pecado que se cierne. Los eunucos son testigos de un Amán eufórico, borracho del poder que antecede al derramamiento de sangre. No perciben, sin embargo, la insondable lupa de la providencia, que observa cada paso para voltearlo en el instante preciso. En un recodo silencioso del harén, Ester se arrodilla, sintiendo sobre su espalda la losa de un genocidio anunciado. Pide pergaminos, calcula fechas, revisa protocolos. Su corazón late como tambor de guerra, y la reina se da cuenta de que su corona de oro pesa menos que el destino de su pueblo, un peso que solo podrá soportar si cambia el silencio por un rugido. El telón está listo, los actores se han ubicado, el héroe desconocido, la víctima señalada, el villano triunfante, y un dios que todavía no ha pronunciado su última palabra. Bajo el resplandor de las lámparas de aceite, Amán se duerme con una sonrisa, creyéndose intocable. Ignora que los sueños de un hombre pueden ser la pesadilla de otro, y que, en el turno de la madrugada, un rey insomne abrirá los anales donde duerme un acto de lealtad olvidado. La sombra del plan de Amán es larga, sí, pero ya ha empezado a ceder ante la luz de un propósito mayor. Una luna sin brillo vigila las callejuelas de Susa, donde los gritos de un pueblo condenado se mezclan con el eco hueco de un cielo que parece guardar silencio. En las plazas, hombres rasgan sus túnicas, en las azoteas, mujeres derraman ceniza sobre sus cabezas. Y mientras los judíos se postran en el polvo, el palacio del rey Asuero se ilumina con lámparas de oro, ajeno a la tormenta que se cierne sobre miles de vidas. Entre esas dos realidades, una reina tiembla, Ester escucha el clamor de su pueblo y descubre que el silencio de Dios puede ser más atronador que cualquier trueno. La noticia del edicto se propaga como llamas en rastrojo seco. En cada provincia del imperio, los pregoneros anuncian, el día 13 de Adar, a filo de espada, serán destruidos todos los judíos, niños y ancianos, mujeres y hombres, en un solo día, y sus bienes quedarán para el saqueo. No hay refugio ni excepción. El miedo se adueña de los corazones, hasta los más valientes tiemblan cuando visualizan a sus hijos arrastrados por los soldados. Sin embargo, el dolor no se reduce a llanto, se convierte en un profundo clamor que invade los cielos, un coro de voces que recita salmos entre sollozos, suplicando por una respuesta que no llega. En Susa, Mardoqueo se reviste de cilicio, símbolo de duelo y arrepentimiento. Sus pies descalzos pisan las piedras ardientes de la plaza principal mientras proclama un ayuno público. Sus gritos resuenan entre los muros de alabastro, Dios de nuestros padres, abre tus oídos y mira nuestra afrenta. Algunos se unen, otros, aterrorizados, cierran ventanas para no oír el augurio oscuro. El sonido del gemido colectivo crece, formando un oleaje que golpea invisibles puertas celestiales.
A pocos metros, detrás de muros adornados con frescos de loto y granadas, el harén real vive entre sedas y perfumes. Allí, Esther se entera de la catástrofe por medio de Atac, un eunuco fiel enviado por Mardoqueo. El mensaje que recibe la sacude, un pergamino con el sello real y la fecha de exterminio. Sus manos tiemblan, el corazón se acelera, y la corona sobre su cabeza se siente de pronto como un grillete. Sus damas, preocupadas por su palidez, sugieren ungüentos calmantes, mas no comprenden la chispa de angustia que le incendia los ojos. Esther intenta razonar, ¿cómo puedo intervenir? La ley del reino es clara, si entro ante el rey sin ser llamada, moriré, a menos que él extienda su cetro. Han pasado 30 días desde que Asuero la convocó por última vez. En la corte persa, el favor real es tan voluble como la arena del desierto, basta un momento de aburrimiento del monarca para arruinar carreras o provocar ejecuciones sumarias. Esther siente en el estómago el peso letal de esa ley inmutable. Mardoqueo, sin embargo, no acepta excusas. Envía una réplica contundente, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si guardas silencio ahora, alivio y liberación vendrán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina? Sus palabras son como un puñal que corta las vendas de la autocompasión. Esther comprende que su corona no es privilegio, es una comisión divina. La reina se retira a sus aposentos privados, donde las paredes cubiertas de tapices persas parecen estrecharse. Allí, arrodillada sobre una alfombra de nudo fino, Esther derrama su alma. Pronuncia oraciones que se vuelven lágrimas, lágrimas que empapan el suelo de seda. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no me abandones, suplica, pero todo cuanto escucha es el retumbar de su propio pulso. Es un silencio que parece burlarse de su angustia, una ausencia que recuerda al eco de las profundidades cuando Jonás estaba en el vientre del pez. Sin embargo, en ese vacío inexplicable, nace la chispa de la fe auténtica, la certeza de que el silencio no equivale a indiferencia. Al levantar el rostro, Esther toma una decisión que resonará a través de los siglos, convoca a Atac de nuevo y envía un mandato a Mardoqueo, reúne a todos los judíos que están en Susa, ayunen por mí. Ni coman ni beban durante 3 días, día y noche. Yo y mis doncellas ayunaremos también. Después, entraré a ver al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Con esas palabras, la huérfana se transforma en intercesora, la reina en guerrera espiritual. La noticia se esparce y el ayuno comienza. La ciudad, antes llena de murmullo, adquiere un silencio reverente. No hay fogones encendidos en los hogares judíos, las tiendas cierran sus puertas, ni siquiera los niños rompen la quietud con sus juegos. Es un desierto de hambre voluntaria donde cada estómago vacío clama por intervención divina. El cielo, aparentemente impasible, observa. Una noche, en medio del ayuno, se levanta un viento que agita las palmeras y enfría la calidez estival. Algunos ancianos dicen que es la señal de que el Altísimo ha oído. Mientras tanto, en el interior del palacio, Esther también ayuna. Sus damas, atónitas, obedecen el extraño mandato de abstenerse de los manjares que diariamente adornan sus mesas de marfil. En la penumbra de su cámara, la reina viste una túnica sencilla de lino crudo, el maquillaje borrado, su belleza ahora es pura determinación. Cada hora cuenta los latidos de un corazón que, aunque temeroso, late al ritmo de un propósito eterno. La noche del tercer día, Esther se adorna con sus reales vestiduras. No lo hace por vanidad, sino porque comprende que su apariencia debe reflejar la dignidad del pueblo que representa. Se ciñe el manto púrpura, coloca la corona sobre su cabeza y se mira al espejo, ve en sus ojos la esperanza colectiva de una nación. Afuera, la corte sigue indiferente, ajena a la guerra espiritual librada en las alcobas. Con cada paso hacia el salón del trono, reza en silencio, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». El clamor del pueblo vibra en su memoria, impulsándola. Al fondo del corredor, las puertas de cedro tallado se abren. Esther aspira profundo, un olor a sándalo y a poder absoluto invade sus sentidos. Un susurro en su alma sentencia, el momento es ahora, el silencio terminó. La escena está servida.
El palacio resplandece, pero el destino de miles pende de un gesto, el leve movimiento de un cetro de oro. Ester avanza, y cada paso resquebraja el muro invisible que separa a un pueblo de la exterminación. Todo el imperio persa, desde la India hasta Etiopía, contiene el aliento sin saberlo. Solo el cielo, expectante, sabe que aquel aparente silencio de Dios estaba gestando la sinfonía de una liberación. El alba del tercer día se levanta sobre Susa como un presagio, el cielo se tiñe de un rojo encendido, y el viento transporta un silencio que huele a mirra y a miedo. Dentro del palacio, Ester ajusta su corona con manos temblorosas, fuera, miles de judíos ayunan con gargantas secas y rodillas en tierra. Cada latido de la reina golpea su pecho como un tambor de guerra, si perezco, que perezca, pero mi pueblo no morirá sin mi voz. 3 días atrás, cuando el edicto parecía una sentencia inapelable, Ester envió mensajeros a cada rincón del barrio judío, ni pan ni agua tocarán nuestros labios, dijo. Hambrearemos nuestros cuerpos para que el cielo se sacie de nuestras súplicas. Desde los comerciantes de especias hasta las matriarcas que velaban por los recién nacidos, todos aceptaron el desafío. El ayuno se convirtió en un clamor unificado, un coro silencioso cuyos ecos subieron hasta lo alto de las murallas y atravesaron los tejados dorados del palacio mismo. Cada estómago vacío marcaba las horas con punzadas de dolor, cada punzada era un recordatorio, la fe cuesta algo. En el harén, las damas de Ester presenciaron un fenómeno que jamás imaginaron, la opulencia cedió ante la austeridad. Las mesas, normalmente rebosantes de dátiles y jarabes de rosa, quedaron desnudas. En su lugar, lámparas encendidas toda la noche recordaban que ningún descanso bastaba hasta que Dios respondiera. Ester dirigía oraciones mientras la fragancia de los perfumes reales languidecía, reemplazada por el olor acre de la ceniza que ella misma esparcía sobre el piso. Sus palabras no eran largas ni adornadas, eran urgentes, vulnerables. Padre, dame gracia delante del rey, o dame un sustituto más valiente que yo, pero no permitas que tu pueblo sea borrado de la tierra. Al completarse el plazo del ayuno, la ciudad parecía contener el aliento. Muchos judíos estaban tan débiles que apenas podían sostenerse en pie, pero sus ojos destellaban con un brillo nuevo, mezcla de determinación y reverencia. Fue entonces cuando el sonido de los toques de clarín anunció la apertura matutina del palacio, una señal de rutina para la corte, un latigazo en los nervios de los que aguardaban un milagro. Ester, por su parte, había elegido sus vestiduras con profunda intención simbólica. No acudió al oro excesivo ni a las sedas ostentosas que acostumbraban las reinas persas para impresionar. Eligió un manto real púrpura, símbolo de autoridad, bordado con hilos de lino blanco, símbolo de pureza, y sujetó en su pecho un broche con una sola piedra de zafiro, recordatorio silencioso de la ley dada en tablas de esa tonalidad. Cada capa de tela era un sermón sin palabras para los que pudieran entender. Antes de partir, sus doncellas intentaron disuadirla: si el rey tiene un mal día, tu vida se apagará como una lámpara al viento. Ella respondió con un susurro férreo: no temo al viento cuando el Dios que lo comanda sopla a mi favor. En los pasillos que conducen al salón del trono, el eco de sus sandalias resuena como pasos sobre tambores ceremoniales. Guardias y eunucos abren paso con reverencias atónitas, ninguna reina había osado entrar sin ser llamada. Cada centímetro que avanza es un verso de salmo pronunciado desde el corazón. Los tapices en las paredes, con escenas de conquistas y banquetes, parecen inclinarse, expectantes, como si la propia historia contuviera el aliento. Al cruzar la puerta de cedro tallado, la luz de cientos de lámparas de aceite golpea su figura, proyectando una sombra que se estira hasta los pies del trono. El rey Asuero, entretenido en asuntos de imperio, alza la mirada, y el tiempo se comprime. Entre las columnas esmaltadas se alzan murmullos de horror, los consejeros saben que aquel acto es potencialmente suicida. Un paso más y los verdugos desenvainarán sus cimitarras. Ester siente como un hilo helado recorre su columna, pero mantiene la cabeza erguida. En su mente resuena el coro de ayunantes, el llanto de los niños inocentes, el cilicio rasgado de Mardoqueo. Todo se resume a un instante, a un gesto mínimo, el descenso o la quietud del cetro dorado. Y entonces ocurre, sin trompetas ni relámpagos, el milagro silencioso.
Los ojos del monarca, inicialmente turbios por el resplandor de la sala, se suavizan, reconoce en aquella figura la gracia que lo cautivó meses antes. Asuero extiende el cetro. El metal frío toca la mano de Esther como una liberación anticipada. Sus rodillas ceden, pero no de terror, sino de gratitud. El ciperesco se transforma en un respiro profundo. Toda la corte exhala al unísono, como si el mismo palacio hubiese evitado un terremoto. El rey, con voz curiosa, pregunta, ¿qué deseas, mi reina? Hasta la mitad de mi reino te será otorgada. ¡Qué ironía! La mitad de un reino no vale tanto como la vida de un pueblo, y Esther lo sabe. Sin embargo, su respuesta no es inmediata. Con sabiduría tejida por el ayuno y la oración, solicita un banquete especial, esa misma noche, solo para el rey y Amán. Un simple banquete, nada más, todavía. Tras el permiso real, Esther retrocede con la dignidad intacta. Mientras las puertas del salón se cierran, un suspiro colectivo envuelve la corte. Nadie comprende la magnitud de lo ocurrido, salvo aquellos cuyos estómagos vacíos resonaron con la fe de la reina. De vuelta a sus cámaras, Esther permite que una sola lágrima ruede por su mejilla, no es de miedo ni de alivio, sino de certeza. La primera ficha del dominó ha caído. El plan de Amán sigue erguido como una torre, pero su base acaba de resquebrajarse. En los barrios judíos, Atac trae la noticia, la reina vive y el cetro fue extendido. Hombres y mujeres se miran con una chispa nueva. No tienen comida aún, pero poseen algo más nutritivo que el pan, esperanza. Mardoqueo se cubre el rostro con las manos, y por primera vez desde el decreto infernal deja escapar un sollozo de gratitud. El día aún está cargado de peligros, la horca de 50 codos se alza insolente en el patio de Amán, el edicto sigue en vigor, la fecha de exterminio, intacta. Sin embargo, el cielo que parecía de bronce ahora muestra una grieta de luz. La batalla decisiva se acerca, y Esther está lista. Con ayuno, oración y una decisión valiente, ha abierto la puerta para que el Dios que parecía mudo comience a hablar con voz de trueno. Y cuando el trueno se desate, cada palabra pronunciada en aquel banquete sellará el destino de verdugo y víctimas por igual. El salón del trono está en penumbra cuando el rey Asuero despierta, sudor frío en la frente y el presentimiento de que algo, o alguien, conspira en la noche. Incapaz de conciliar el sueño, ordena abrir los anales del imperio, sin saber que cada palabra leída será la mecha que incendie un plan de muerte urdido con precisión diabólica. Mientras tanto, al amparo de antorchas parpadeantes, Esther prepara un banquete que no huele a celebración, sino a juicio. Ninguno imagina que, antes de que el vino toque sus labios, un imperio entero cambiará de rumbo. El ayuno de 3 días ha concluido, y Esther, ya aceptada ante el rey, ha jugado su primera carta, un banquete íntimo para él y Amán. No menciona decretos ni genocidio, solo ofrece platos bañados en azafrán y copas rebosantes, una tregua aparente que confunde tanto al monarca como a su ministro. Amán abandona el banquete henchido de orgullo, cree que ha sido elevado a la esfera más íntima del poder, ajeno a la trampa que se cierne. Al pasar por la puerta del rey, se topa con Mardoqueo erguido e impertérrito. La furia le retuerce las entrañas, pero se contiene, mañana habrá otro banquete, y después, la horca. Esa misma noche, el sueño esquiva al rey. Para distraer la mente, Asuero ordena que los escribas le lean crónicas antiguas. Uno de ellos abre al azar un pergamino donde se narra que, años antes, un tal Mardoqueo descubrió una conjura para asesinar al rey y la denunció, salvando su vida. Asuero frunce el ceño. ¿Qué honor se concedió a ese hombre? Ninguno, Majestad, responde el escriba. El silencio pesa como piedra. El monarca se incorpora con súbito celo, un benefactor ignorado es una vergüenza real. Cuando la aurora apenas tiñe de gris los tejados, Amán acude presuroso al palacio para solicitar permiso de colgar a Mardoqueo. En la antesala, los guardias lo anuncian justo cuando Asuero reflexiona sobre la recompensa pendiente. Entra, ordena el rey. Amán se postra, antes de que pronuncie petición alguna, Asuero pregunta, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Imaginando que él mismo es el destinatario, Amán describe una procesión pública, manto real,
caballo con diadema y un príncipe proclamando honores. El rey asiente, complacido, haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del rey, no omitas nada. El golpe de ironía retumba como trueno en el pecho de Amán. Se ve obligado a vestir a su enemigo con el ropaje real, guiarlo por las calles y gritar ante la multitud, así se honra al varón en quien el rey se complace. Cada sílaba es un veneno que prueba él mismo. El barrio judío prorrumpe en incredulidad y júbilo, el hombre que portaba cilicio ahora cabalga envuelto en púrpura. Pero en los ojos de Amán, la humillación se mezcla con un terror incipiente, los dados del destino han empezado a rodar en su contra. Horas después, aún sofocado de rabia, Amán es llevado al segundo banquete de Ester. El ambiente es más íntimo, las lámparas ofrecen una luz cálida que contrasta con la tensión helada suspendida entre los comensales. El rey, satisfecho, vuelve a preguntar a Ester por su deseo. Con voz firme y temblorosa a la vez, la reina desvela el secreto: si he hallado gracia ante ti, oh rey, concede mi vida y la de mi pueblo, pues hemos sido vendidos para ser destruidos. Asuero se estremece, indignado: ¿quién es y dónde está el que ha intentado tal vileza? Ester señala con mano decidida: el adversario y enemigo es este perverso Amán. El silencio se rompe con un estallido, Asuero se levanta, el rostro enrojecido, y se dirige al jardín para sofocar la furia. Amán, presa del pánico, se arroja sobre el diván donde Ester reposa, implorando misericordia. El rey regresa justo a tiempo para interpretar la escena como un agravio sexual. ¿También querrás violar a la reina en mi propia casa?, truena. La sentencia cae más rápida que un relámpago. Arbona, uno de los eunucos reales, interviene: Majestad, en la casa de Amán se alza una horca de 50 codos, preparada para Mardoqueo. Colgadlo en ella, decreta el rey. En un giro dramático que sobrepasa cualquier tragedia escenificada, los verdugos apresan a Amán y lo conducen a la misma horca que él erigió. La madera cruje bajo el peso del conspirador, y la sombra del patíbulo se proyecta sobre Susa como una lección viviente de justicia divina. La multitud, que horas antes contemplaba con horror su propia aniquilación, ahora presencia la caída del opresor. Las lágrimas de Ester no son de venganza, sino de alivio y temblorosa gratitud. La mano de Dios, invisible pero certera, ha girado la balanza. El rey retira de su dedo el anillo que había confiado a Amán y lo entrega a Mardoqueo. Luego, otorga a Ester la casa y las riquezas del enemigo caído. Pero la batalla legal no ha terminado. El decreto genocida sigue vigente y la fecha fatídica se aproxima. Ester cae de rodillas ante Asuero una vez más, rogando que revocara la orden. El monarca, atado por la ley inmutable de los medos y los persas, no puede abolir un decreto sellado. Sin embargo, permite a Ester y Mardoqueo redactar un contradecreto que autorice a los judíos a defenderse y a asestar golpe a quienes los ataquen. Escribas son convocados ese mismo día. Plumas febriles trazan nuevas letras sobre pergamino fresco. Copias traducidas a todos los idiomas del imperio se despachan con urgencia en monturas veloces. Allí donde antes se anunció la muerte judía, ahora se proclama su derecho a sobrevivir. Y para sellar el vuelco del destino, el rey corona la jornada con otro banquete, esta vez público, donde el vino corre y las arpas tañen melodías de victoria. La ciudad de Susa estalla en gritos de júbilo. Muchos gentiles incluso se declaran judíos por miedo y admiración. Entre las columnas iluminadas por antorchas, Ester contempla a Mardoqueo revestido con azul y blanco real, una corona de oro en la frente, recuerda al hombre que, vestido de cilicio, clamó por misericordia a las puertas del palacio. El contraste subraya la verdad inmutable: el mismo Dios que pareció callar durante el ayuno ahora habla a través de actos que ningún mortal podría orquestar. La noche avanza. La horca de Amán se recorta contra la luna, recordatorio macabro de que la soberbia prepara su propio cadalso. Ester, de pie en la terraza, eleva una oración silenciosa: la victoria es real, pero la guerra no ha terminado. En 13 de Adar, dentro de pocas lunas, la sangre aún puede correr. Sin embargo, el rugido de la fe colectiva ha demostrado que la providencia es capaz de trastocar la suerte en un instante. El alba siguiente traerá planificación, armas y estrategia, pero por ahora el aire se impregna de una certeza:
el enemigo mayor ha caído, y con él, la columna vertebral de la maldad. Así termina la jornada donde banquetes se convirtieron en tribunales y la justicia navegó en copas de vino. La corona de Esther ya no es símbolo de glamour, sino de intercesión. El anillo en la mano de Mardoqueo es más que un ornamento, es la llave para escribir el próximo capítulo de un pueblo que se niega a perecer. Y en las sombras, donde antes reinaba temor, resuena un susurro antiguo, cuando los justos claman, Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. 13 de Adar amanece con el clamor de trompetas y el olor cobrizo del acero recién afilado. En las murallas de Susa, los estandartes ondean al viento mientras los judíos, vestidos de valor y empuñando la promesa real, aguardan el choque inminente. Esther observa desde la terraza más alta, sus labios murmuran un salmo y su corazón late al compás de miles de corazones que se niegan a morir. Aquel día la historia pesará en la balanza, y la fe hará que se incline hacia la vida. Cuando el sol se alza sobre el imperio, cada provincia despierta a un pulso distinto, donde antes reinaba expectación de saqueos, ahora retumba el paso decidido de comunidades judías armadas legalmente para defenderse. Las calles de Susa se transforman en un tablero de estrategias, comerciantes persas corren a cerrar puestos, mientras cientos de familias judías se reúnen en patios y azoteas, cantando antiguos cánticos de guerra con voces entrecortadas por el miedo y la esperanza. Mardoqueo, envuelto en su manto azul real, recorre las filas entregando instrucciones y recordando a cada soldado improvisado que la batalla es justa, pero los métodos deben honrar al Dios que les concedió defensa. El emblema del anillo real brilla en su mano, el mismo imperio que firmó su sentencia de muerte ha rubricado ahora su derecho a vivir. A unos pasos, Esther levanta la mirada al cielo, no empuña espada, pero su intercesión pesa más que cualquier lanza. Ella fue la llave que abrió la puerta de la providencia, y comprende que los milagros no concluyen cuando el peligro golpea, sino cuando se responde con fidelidad y coraje. Las horas avanzan como ríos torrenciales. Enfrentamientos estallan, turbas hostiles, alentadas por el decreto original, chocan contra un muro inesperado, judíos decididos, organizados y cubiertos por la legitimidad del contraedicto. Donde imperan la espada y el escudo, también impera un honor más alto, no se saquea ni se ultraja, se repele sin odio personal, recordando que la victoria verdadera pertenece a la justicia divina. Al caer la tarde, una quietud asombrosa envuelve Susa. Los enemigos han sido vencidos, la horca de Amán se alza vacía de nuevas víctimas pero llena de significado. El aire vibra con un júbilo que no es mero alivio, sino reconocimiento de un favor que supera las fuerzas humanas. Esther desciende a la plaza, los ancianos, inclinándose, la proclaman madre de la nación. Su corona, salpicada ahora por el polvo de la batalla, resplandece con un brillo más profundo, el de la obediencia cumplida. En los días siguientes, noticias idénticas llegan de cada rincón del imperio, los judíos han prevalecido, y los enemigos quedaron desconcertados por la repentina inversión del destino. Mardoqueo propone instituir una festividad eterna para conmemorar el asombroso giro, y Esther refrenda el decreto, Purim. 2 días de banquetes y regalos a los necesitados, para recordar que, cuando todo parecía perdido, Dios transformó luto en danza. La fiesta deslumbra a Susa con lámparas, música y risas que rebotan en los pórticos del palacio. Esther, sin embargo, se retira un momento al jardín. Entre aromas de granadas y jazmín, medita en la travesía, huérfana descalza convertida en reina, silencio transformado en clamor, decreto de muerte revocado en decreto de vida. Comprende que su nombre, Estrella, es más que título poético, fue luz fija en la noche más oscura de su pueblo. Mardoqueo se une a ella y posan la mirada en los cielos despejados. Ninguno pronuncia palabra, pero ambos sienten que el mismo Dios que pareció distante en el ayuno se ha mostrado íntimo en la victoria. No hubo columnas de fuego ni mares abiertos, hubo valentía cotidiana, decisiones contracorriente, fe que respira aun cuando el silencio parece ensordecer. Ese es el verdadero legado de Esther, enseñar que la providencia se escribe con renglones de obediencia humana. Los años pasarán. Otros reyes se alzarán, otros imperios caerán, pero cada 13º y 14º de Adar, los descendientes encenderán lámparas, leerán este relato y recordarán a la reina que apostó su vida sin garantías.
Y cada vez que un pueblo oprimido se pregunte dónde está Dios, encontrarán respuesta entre los pliegues de esta historia. Él habita detrás de las cortinas, moviendo reyes y decretos, esperando la voz de quienes se atreven a decir si perezco, que perezca para convertir sus susurros en estruendo de victoria. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.